Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, en este nuevo año y el lunes después de Epifanía, en la que celebramos la memoria de Santa Isabel Anna Seton, una gran santa norteamericana, fundadora de todo el sistema de escuelas católicas parroquiales, única en el mundo. Y pues queremos, invocando a Santa Isabel Anna Seton, que fue una mujer que experimentó grandes bendiciones y grandes penas y pérdidas en su vida, permaneciendo siempre fiel al Señor y con gran amor a la Eucaristía. Queremos, a través de su intercesión, acercarnos con humildad al Señor y pedirle perdón por aquellas veces que no hemos sabido agradecer ni reconocer ese regalo tan grande del Señor que es la Eucaristía para nosotros. Y digamos pues, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que coronaste con el don de la verdadera fe a Santa Isabel Anna Seton, quien ardientemente deseaba encontrarte, concédenos por su intercesión y ejemplo buscarte con caridad solícita y encontrarte por medio de una fe sincera en nuestro servicio diario. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto: todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De esto han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha.
pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera, distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas. Reyes y gobernantes de la tierra, adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, buenas tardes. Hay tanto de qué sacarle jugo de las lecturas y de la fiesta que celebramos de Santa Isabel Anaceton, que es un poco difícil captar o escoger, mejor dicho, no captar, escoger los puntos sobresalientes. Pero le voy a hacer la lucha. Primeramente, el apóstol San Juan, en su primera carta, nos aclara algo que es evidente para todos nosotros, pero que muchas veces los creyentes, los cristianos católicos de fe de verdad, no de nombre nada más, nos puede costar también aceptar o entender. Y lo primero es esta idea de que, pues bueno, el anticristo no es algo que va a suceder o va a venir ya al final de los tiempos. Ya en el primer siglo, en la comunidad de San Juan, a quien él le está escribiendo, y a través de ellos a nosotros, porque pues la iglesia de antaño, desde el principio, vio las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan,
como algo precioso, porque eran los que tenían la conexión directa, ellos y sus discípulos, la conexión directa a Jesús. Y eran pues fiables sus palabras y estaban pues cimentadas, enraizadas en esa verdad proclamada por el Señor Jesús, que es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, nos asegura Jesús. Y los que le siguen a Él, los que le escuchan a Él, son los que van a poder de verdad alcanzar la salvación y disfrutar de todas esas gracias que el Señor Jesús nos ha querido legar a través de su iglesia. Y pues nos advierte San Juan de que el anticristo ya está ahí, no tienes que esperar para luego. Porque el anticristo es todo aquel que niega la verdad de Jesús, la que proclamó, la que sus apóstoles siguieron enseñando y la que la iglesia desde el principio, sin interrupción, no importa lo que digan nuestros hermanos separados, sin interrupción ha seguido predicando y enseñando y elaborando, y en cada época y cada siglo tratando de discernir cómo esa verdad se puede aplicar. Como saben, soy profesor en el seminario y la teología, el estudio de Dios, no es más que una profundización en lo revelado en las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Y esto es siempre, como decía un gran hombre, su causa ha sido presentada, Eduardo Bonin, fundadores de Cursillos de Cristiandad. Él decía, la buena nueva siempre es buena y siempre es nueva. Es buena porque es la palabra de Dios que nos trae la esperanza, que nos trae la vida, que nos enseña el camino a seguir. Y es nueva porque en cada época, en cada temporada de la existencia humana, hay anticristos que nos quieren robar esa verdad, que nos quieren desviar del camino. Y por lo tanto tenemos que estar enfocados en aquel que nos comunica la verdad y que la iglesia preserva a través de las Sagradas Escrituras, porque fue la iglesia. Cuando a veces los protestantes dicen que nada más que sola la palabra, pero la palabra la escribió la iglesia, la recolectó las Sagradas Escrituras. La Biblia es el libro de la iglesia y que sigue enseñando a través de los siglos con todos nuestros pecados y deficiencias, no solamente en el liderazgo, sino el pueblo en general, porque tenemos la tendencia a apartarnos de la verdad, a hacer, como decía San Pablo, dejarnos llevar por esa cosquillita en el oído, que los que quieren enseñarnos, el ser humano busca, porque fue hecho por Dios. Y su corazón, dice San Agustín, no descansa hasta que descansa en Dios. El ser humano busca la verdad, anhela la verdad de su vida, de su existencia, el por qué y para qué está aquí. Es algo fundamental, un vacío que hay que llenar en cada corazón humano. El problema es que como la serpiente lo hizo en el jardín terrenal, no lo sigue haciendo. Sigue diciendo no la verdad, sino la verdad que nos conviene, la verdad que nos gusta, la verdad que me da por el gusto, que me da comodidad, que no implica sacrificio. Y la verdad siempre implica la cruz. La verdad siempre implica el morir a ti mismo, el negarte a ti mismo. Y por eso queremos la verdad, pero no nos gusta cuando la oímos. Un buen amigo
mío decía que pues la verdad te libera, pero lo primero es que te enoja. Él usaba una palabra un poquito más fuerte. Ahí no la digo, pero ya se la imaginan porque son mal pensados también ustedes. Esa verdad siempre incomoda. Pero lo que descubrimos es cuando, con la ayuda de Dios, con su gracia, escogemos la verdad, es cuando de verdad somos libres, cuando de verdad encontramos la paz interior, cuando disfrutamos de ese gozo. Por eso San Juan le dice, el Espíritu de Dios que habita en ustedes los guiará en la verdad, los enseñará y los mantendrá firmes en la verdad. No se despisten, no pierdan de la onda y sigan otras verdades. Y pues el Evangelio nos enseña lo que Jesús comenzó pidiendo de todos aquellos que le escuchaban. Juan el Bautista, su precursor, una voz que grita en el desierto decía, arrepiéntense, dejen atrás el pecado, conviértanse, que viene uno quien yo no soy digno ni de desatarle las correas de sus sandalias. Y Jesús comienza su mensaje después de la muerte de Juan, el encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista, con las mismas palabras. Conviértanse, porque el reino de Dios ya está cerca. Y el reino de Dios no es un lugar, ni era un régimen político, ni de una liberación de un opresor extranjero, que era lo que el pueblo de Israel había llegado a entender en las profecías de Isaías y todos los demás. El reino de Dios, a final de cuentas, es una persona, es Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús que debe de reinar en mi corazón y en mi vida. Y el reino de Dios ya está cerca porque es Jesús mismo el que le da comienzo en su persona y el que hace posible que nosotros podamos vivir ese reino, no algún día en el futuro, sino ahorita. Por eso es que el anticristo ya está obrando, porque es ahorita, en este momento, en este lugar, que tengo que yo estar siendo ciudadano del reino de Dios, al cual fui bautizado, del cual soy ciudadano por medio de mi bautismo. Ese reino de Dios, a final de cuentas, es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. En ese contexto es que quiero hablarles un poquito de Santa Isabel Anaceto. Como santa, no era de aquellas que, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, una mística con visiones y conversaciones y diálogos con el Señor. No. Ni fue virgen tampoco, me señala. Fue una mujer de completa fe y se santificó precisamente por esa fe encarnada y vivida día a día en lo ordinario, a través de todas las bendiciones que recibió en su vida y de todas las penas y pérdidas. Santa Isabel nació en el siglo XVIII a una familia acomodada episcopaliana, de alta alcurnia, diríamos nosotros. Pero ya desde niña experimentó el dolor y la pena. A los 3 años quedó huérfana de madre. Al poco tiempo muere su hermanita. Eventualmente se casa con un hombre de negocios, Bailey de apellido, era ella. Seth es su nombre de casada.
se casa y tiene 5 hijos. A los 10 años de casada, con 5 niños chiquitos, imagínense, en 10 años, 5 niños, muere su esposo de tuberculosis, para lo cual no había mucho tratamiento en esa época. Y después de haber fracasado completamente el año anterior su negocio, quedó ella viuda con 5 hijos en la total miseria. Y fue entonces que decidió comenzar una escuelita de acceso a cualquiera para poderle dar la educación a sus hijos. Eventualmente crea la primera comunidad religiosa, las Hermanas de la Caridad, primera comunidad religiosa establecida aquí, nativa de Estados Unidos. Y es ella que establece el sistema de escuelas parroquiales católicas, que en realidad es único a Estados Unidos, porque sí existen escuelas católicas en muchas otras partes del mundo, pero casi siempre, como saben, no estaban a acceso a la gente pobre, a la gente humilde. Tendría uno que comparar con los escolapios que comenzaron algo por el estilo, pero son no escuelas parroquiales. Entonces, comienza todo eso, pero su camino a la iglesia comienza con la Eucaristía. Ella entiende esto que les decía al principio. La Iglesia Católica ha preservado esta verdad ininterrumpidamente a través de los siglos. Y estudiando las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia, su corazón se sigue atraído a esa Eucaristía, a ese Cristo sacramentado en el sagrario y dentro de ella. Se convierte al catolicismo. Esto hace que la sociedad episcopaliana a la que ella había nacido la rechazara por completo y quedara todavía más abandonada y más en la ruina. No grandes visiones, pero un gran amor al Señor, a su iglesia y en especial a la Eucaristía y a los niños. Su misión fue la enseñanza y la formación de los pequeños, porque sabía que el futuro de la sociedad y de la iglesia depende de ellos. E insistía en los papás que se preocuparan de esa formación humana y espiritual de sus hijos. Y lo decía no solamente por teoría, sino como por convicción y experiencia personal como madre de 5. Entonces, esta santa hoy nos invita a reflexionar. ¿A quién le hago caso? ¿Al mundo de valores, estos que rechazan toda, que rechazan el valor a la vida, desde el vientre hasta los ancianos? ¿En que quiere eliminar la vida y dar muerte al que ya está de más? Esa que desprecia al emigrante, al pobre, al negro, al hispano, por lo que sea, por raza, religión. Vamos a hacerle caso a estos valores humanos que desprecian al ser humano. Y que dice, esto es para mí, nadie más tiene derecho a ello. Me dejo convencer y llevar por mi propio egoísmo, avaricia, injusticia, a despreciar a otros, mucho peor a maltratarles. O me preocupo por todos los hijos de Dios, hermanos y hermanas míos, comenzando en mi hogar.
comenzando con mi familia, hijos, nietos, familia extendida. Los latinos nos gustan mucho esas reuniones, por eso estamos pasándola tan feo en estos días festivos, porque pues yo me recuerdo la mesa de Navidad y de Año Nuevo, pues esta capilla no cabía alrededor de la mesa. Y lo bonito que es poder reunirte con hermanos, primos, tíos, abuelos. Y lo extrañamos. Y sabemos que es en ese ambiente precisamente que yo tengo que ser luz y ser testigo de Cristo. No tengo que irme a la China ni al África, sino a mi hogar, en mi lugar de trabajo, en mi barrio, en mi comunidad eclesial. Porque muchos nos dejamos llevar por la cosquillita de los falsos profetas y de los anticristos, de esos valores humanos que nos apartan de la verdad, que nos dice que todos somos hijos, hijas de Dios, que todos somos preciosos ante los ojos de Dios, que Dios nos llama desde antes que estemos en el vientre de nuestra madre y que quiere compartir con nosotros toda la eternidad. Eso es lo que celebramos en Navidad, por Dios, que el Verbo eterno se hizo carne, dejó atrás su divinidad para encarnarse en nuestra humanidad y divinizarnos. Sin dejar de ser Dios, se hace hombre, para que nosotros, hombres y mujeres, podemos ser como Dios y compartir con Él toda la eternidad. Esa es la verdad que no solamente profesamos, sino que tenemos que vivir. Y vivirla consciente de que todos somos llamados a esto. Aún aquellos que no lo conocen, aquellos que desconocen la verdad y que rechazan la verdad. Y que yo tengo que, por lo tanto, ser una verdad encarnada, aquí y ahora, sabiendo que no siempre voy a ser aceptado, halagado, pero siendo humilde, sabiendo que lo hago por Dios. Pidámosle al Señor en este día que nos dé la valentía y la gracia que necesitamos para poder vivir nuestra vida conforme a la verdad. Pidamos pues nuestras oraciones ante Dios, pidiendo primeramente por la Iglesia, para que en estos momentos difíciles de la humanidad y de nuestro país en concreto, podamos ser luz en medio de la oscuridad, fortaleza, fuente de paz y de tranquilidad en un mundo que vive en tinieblas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos aquellos que están enfermos de COVID-19 o cualquier otra enfermedad grave, para que puedan recibir el tratamiento que necesitan, para que sean curados no solamente en cuerpo, sino que por la gracia de Dios puedan sanar también en alma y en espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos aquellos encargados de la salud pública, médicos, enfermeros, anestesistas, técnicos, todos los que trabajan y colaboran en la administración de los servicios de salud, para que puedan ellos mismos seguir teniendo las fuerzas para servir al Señor de esta manera y puedan ser protegidos de toda enfermedad y mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todos nuestros jóvenes para que puedan llegar a conocer esa verdad eterna que es Cristo Jesús, amarle y servirle toda su vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que han abandonado la fe, que se han apartado de la verdad, por todos aquellos que están confundidos o perdidos, para que a través de nuestro testimonio de palabra y de vida puedan llegar a encontrarse a sí mismos y al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por un aumento en vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, para que más hombres y mujeres se entreguen al servicio de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
Roguemos por la comunidad fundada por Santa Isabel Anacet, por las Hermanas de la Caridad, para que sigan su labor de enseñanza y de servicio al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Roguemos por todas las intenciones personales que en estos momentos le queremos presentar a Dios nuestro Señor. Por todas esas intenciones, por la intención especial de Roberto Murgado, por quien se ofrece esta misa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y oremos en especial por la esposa de Roberto, cuñada de nuestra administradora, Cari, que falleció anoche como consecuencia de complicaciones del COVID-19, para que el Señor la reciba en su gloria y le dé el consuelo a todos sus seres queridos, hijos, esposos y familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, te pedimos que escuches todas nuestras oraciones y nos las concedas según tu divina providencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, mira con bondad los dones que colocamos sobre tu altar en la celebración de Santa Isabel Anaceto y concédenos por virtud de este sacrificio participar más íntimamente en el misterio de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con tu luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, Santa Isabel Anaceto, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos una señal de esa paz que viene de Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Señor, al participar del sacramento de nuestra salvación y celebrando la memoria de Santa Isabel Anaceto, te suplicamos que nos inflames con un ardiente deseo de participar en la mesa celestial. Y por el poder de este sacramento, consagremos fielmente a ti nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente le doy las gracias por acompañarnos en esta celebración de la Santa Misa, por la comunión espiritual con el Señor y los unos con los otros. Que el Señor los siga bendiciendo y protegiendo de todo mal en estos meses que nos esperan, que nos advierten serán difíciles, para que el Señor nos mantenga todos saludables. Desgraciadamente estamos perdiendo a más personas diariamente, oyendo de familia, amigos que pues han sucumbido a las complicaciones que trae este virus. Y aun los que sobreviven, que están pasando dificultades de salud a consecuencia. Así que mantengámonos unidos en oración los unos por los otros. Le doy las gracias a Graciela por nuevamente acompañarnos en esta Santa Misa con la lectura de la palabra, y a Emilio, que hace posible que llegue a ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz.